Muy bien, doctores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar entonces con lo que es fisiología, ¿no?, del sistema endocrino en esta oportunidad, ¿ok? Quien les habla soy John Ortiz. Muy bien, vamos a ver el sistema endocrino. En esta oportunidad vamos a ver, nos toca ver la relación que existe entre el hipotálamo con la hipófisis, ¿correcto? La relación obviamente fisiológica, cómo es que se van a regular, quién manda a quién, de qué manera lo hace, positivamente, negativamente, esos puntos vamos a ver hoy día, ¿correcto? También vamos a ver en esta clase, ¿ok?, de esas hormonas que son liberadas por la hipófisis. Obviamente no vamos a ver todas, vamos a ver solamente las que corresponden en este capítulo o en esta parte, que viene a ser la hormona de crecimiento, la prolactina, la vasopresina y la oxitocina. Doctor, ¿y las demás hormonas de la hipófisis? Eso lo vamos a ver cuando veamos cada eje, ¿correcto? En cada sección, en el eje hipotálamo hipófisis gónada, por ejemplo, en el eje hipotálamo hipófisis tiroides, por ejemplo, o en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, ¿correcto? Cada uno de esas lo veremos en su propio eje. Pero acá vamos a ver, pues, vamos a priorizar la hormona de crecimiento, vasopresina, oxitocina y prolactina, ¿correcto? Muy bien. Entonces comenzaremos con lo que es la fisiología del sistema endocrino, en esta parte de la relación que existe entre el hipotálamo e hipófisis. ¿Ok? Ahí está. Relación entre el hipotálamo y la hipófisis. Vamos a ver eso. Muy bien, comencemos con esta diapositiva, doctores. Muy bien, vamos a ver que existe pues un sistema, el sistema hipotálamo-hipófisis. Estos dos órganos, doctores, son los que van a comandar la gran mayoría de hormonas en el cuerpo. No todas, obviamente, pero sí la gran mayoría de hormonas. Y es importante que lo conozcas. Es muy fácil, no es cosa de otro mundo, ¿ok? Muy bien. Doctor, vamos a ubicarnos estructuralmente primero, ¿ok? Si bien esto no es anatomía, de todas maneras tienes que reconocer las partes del hipotálamo o las partes de la hipófisis principalmente, ¿ok? Muy bien, por la parte superior, esta cajita celeste que estás viendo va a representar lo que es el hipotálamo. Acá en la imagen anatómica, esto de acá representa lo que es el hipotálamo, lo que estoy remarcando. Esto viene a ser hipotálamo, ¿correcto? Doctor, ¿y esta estructura que está acá? Ah, ya, esto viene a ser el quiasma óptico, ¿ya? Nos ubicamos anatómicamente, ¿correcto? Muy bien. Doctor, ¿y esta parte medio marrón claro de repente? Ya, esa es la eminencia media. Vamos a poner con mismo color. Esta viene a ser la eminencia media. ¿Ya? Importante que lo recuerdes, ¿ok? Muy bien, y abajo, ¿a quién tenemos? Debajo del hipotálamo tenemos a la hipófisis, la cual tiene, de una vez te digo, tiene dos partes. La adenohipófisis, también llamada hipófisis anterior, ¿ok? Y la neurohipófisis, también llamada hipófisis posterior. ¿Correcto? Es importante recordar anatomía, ¿ya? Muy bien, dentro de la hipófisis anterior o adenohipófisis vamos a ver que también tiene partes. Doctor, ¿qué partes? Esta sección lo voy a agrandar para que lo veas mejor. Ahí está. Esta sección que está envolviendo a este más oscuro, ya, esto donde está la manito, eso viene a ser la pars tubular, ¿ok? O tubularis, como quiera, o tuberal. Esto viene a ser la parte tuberal, ¿ok? La parte tuberal, ¿ya? Muy bien. Esta parte de acá, toda esta parte inferior, viene a ser la parte distal. Parte distal. ¿Correcto? Muy bien. Y esta sección de acá, que tiene otro color, es la parte intermedia. O parte media también le dicen algunos. Parte intermedia. ¿Ya? Lo agrando para que lo veas mejor. Ahí está, mire. Esto de acá, parte tuberal, ¿ya? Este de acá, este de acá. Todo esto de acá es la parte distal y esto que está en el medio es la parte intermedia. Esas son las tres partes anatómicas de la adenohipófisis o hipófisis anterior, ¿correcto? Muy bien. En cambio, la neurohipófisis, doctor, ¿qué parte tiene? Tiene esta sección de acá que viene a ser el infundíbulo, ¿correcto? Infundíbulo. Y esta otra sección que se llama la parte nerviosa. Parte nerviosa. Lo agrando para que lo veas. Ahí está. Esto donde está la manito viene a ser el infundíbulo. Y todo esto que está acá es la parte nerviosa. Esos dos van a formar lo que es la neurohipófisis o hipófisis posterior. ¿Ok? Muy bien, listo. Ya nos ubicamos anatómicamente, ¿no es así? O bueno, las partes de la hipófisis. Muy bien, doctor, ¿y dónde se ubica, por cierto? Recuerda, la hipófisis pesa 500 miligramos, ¿correcto? Pesa 500 miligramos, datito anatómico, ¿ya? ¿Y dónde se ubica? ¿Ves esta estructura que está acá?
¿ok? Esto viene a ser hueso, ¿ok? Se ubica en la famosa silla turca del hueso esfenoides, en la silla turca del hueso esfenoides, ¿correcto? Ahí se ubica lo que viene a ser la hipófisis, ¿ok? Muy bien, excelente. No te olvides esos datitos, por favor, ¿ya? Ya, doctor, entonces arriba tengo a lo que es el hipotálamo y abajo tengo a lo que es la hipófisis, que es esta cajita rosada, con sus dos partes, adenohipófisis, hipófisis anterior y neurohipófisis. Perfecto, bacán. Muy bien. Ahora, doctor, ¿cómo se relacionan? Ok, hay una relación mediante un control. Vamos a poner acá. El control, ok, del hipotálamo hacia la hipófisis en la hipófisis anterior es por mecanismo, ok, de dos maneras, hormonal y neuronal. ¿Ok? En cambio, la regulación del hipotálamo hacia la hipófisis en la parte posterior es un control de mecanismo por mecanismo neuronal. Primera diferencia, neuronal. ¿Correcto? Primera diferencia. ¿Ya? Muy bien, listo. Doctor, pero ¿cómo es ese control? Ok, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a ver acá, ¿cómo es el control de mecanismo hormonal neuronal? Desde el hipotálamo hacia la hipófisis anterior. ¿Cómo es? Tenemos acá una célula nerviosa. Esta de acá que estás viendo es una célula nerviosa. Acá está su núcleo, ¿correcto? Y acá está la parte distal, axón y sus dendritas, ¿ok? Muy bien. La síntesis de las hormonas que vienen desde el hipotálamo, vamos a poner con otro color, ¿ya? La síntesis de esta, ¿ok?, se da en los cuerpos neuronales a este nivel. En los cuerpos neuronales, ¿correcto? Hipotalámicos. Hipotalámicos, ¿correcto? Ahí se sintetizan. Luego, esas hormonas que se sintetizan en el hipotálamo van a viajar, doctores, a través del axón. Entonces, su migración, vamos a ponerlo así, la migración tiene que viajar a través de los axones. Viaja por los axones. Perfecto. Muy bien. ¿Para que llegue a dónde? Ese es a este nivel. ¿Para que llegue a dónde, doctor? Hacia la parte del hipotálamo o tallo hipofisiario, ¿ok? Y sea liberado. Su liberación de estas hormonas que vienen desde el hipotálamo se liberan a nivel de dónde? De esta estructura que te he comentado, de la eminencia media. Eminencia media. Ahí se libera. ¿Correcto? Muy bien. Luego, doctor, ¿qué pasa? Luego, como se liberan a nivel de la eminencia media, que es esta estructura que está acá, ¿ok?, van a pasar luego al plexo capilar. Luego pasan al plexo capilar. Eso lo vas a ver en anatomía, ¿ya? A este nivel, entre el hipotálamo y la hipófisis, hay un plexo de vasos capilares, ¿correcto? Ya, las hormonas llegan ahí. Ahí está, llegan a este nivel. Y luego del plexo capilar pasan a los vasos portales hipofisiarios. Pasan a los vasos portales hipofisiarios. ¿Correcto? Para que luego lleguen obviamente hacia la hipófisis. Entonces, esta sería la secuencia. Lo voy a agrandar para que lo veas. Miren, ahí está. Nuevamente, se sintetizan acá en los cuerpos neuronales del hipotalámicos, de las células nerviosas hipotalámicas, viajan a través del axón, se liberan a este nivel, a nivel de la eminencia media, luego pasan a estos vasos. Este tubito representa los vasos sanguíneos, en este caso plexo capilar y vasos portales hipofisiarios, para que lleguen a ¿dónde? A la hipófisis anterior y estimulen a las células, escucha bien cómo le digo, células tróficas, ¿ok? Luego te voy a decir cuáles son ellas, a las células tróficas, para que éstas sean estimuladas y secreten las hormonas de la adenohipófisis. Entonces, esto viene a ser la relación o el control entre el hipotálamo y la hipófisis anterior, ¿correcto? Esto sería a este nivel, esto sería a este nivel, esto sería, representa esto, y toda esta sección representa esta parte de acá, ¿ok? Que llega a la sangre, a las células tróficas de la adenohipófisis, ¿correcto? Muy bien, ahí está. Doctor, pero ¿cómo es el control de la neurohipófisis? Ah, ya, es un control de mecanismo básicamente neuronal, ¿ok? Neuronal. Es decir, estas células donde se sintetizan, como te dije, síntesis. Las hormonas se van a sintetizar a nivel del hipotálamo
en núcleos del hipotálamo. De una vez te digo, ¿qué núcleo, doctor? Núcleo paraventricular y núcleo supraóptico. A ese nivel, a esos dos núcleos se producen las hormonas que van a ir hacia la neurohipófisis. Luego viene la migración, eso sería a este nivel. Luego viene la migración. La migración, doctores, ¿ok?, va a pasar a través de los axones. ¿Mediante qué? Esto de acá, mediante vesículas que contienen, ¿ok?, a las hormonas. Vesículas neurosecretoras, ¿ok? Neurosecretoras. ¿Ok? Muy bien, ¿viajan por dónde? Por el axón. Migran, ¿no?, o viajan por el axón. Perfecto, fácil. Luego llegan a dónde, mira, terminan dónde, su liberación es a este nivel, a nivel de la neurohipófisis, su liberación. Ya no es en la eminencia media, es donde en la neurohipófisis se liberan a nivel por exocitosis, ¿ok?, a nivel de la neurohipófisis. Ahí se liberan, ¿correcto? Y luego, a partir de esta neurohipófisis, va a pasar nuevamente a la sangre para que llegue a todo el cuerpo, ¿correcto? Llega acá y se almacena nada más ahí y luego se es liberado a la sangre para que llegue a su tejido diana. Igual acá, las hormonas que se producen viajan a la sangre para que lleguen a su tejido diana, ¿ok? Muy bien, entonces el control del hipotálamo hacia la hipófisis, en el hipotálamo hipófisis anterior o adenihipófisis es un control hormonal y neuronal, ¿correcto? En cambio, del hipotálamo a la hipófisis posterior es básicamente neuronal. Es una neurona que llega desde el hipotálamo hacia la neurohipófisis, ¿ok? Muy bien, fácil. Perfecto. Ahora, doctor, estas hormonas que se han producido, ¿ok? Voy a cambiar de color, ¿ya? Estas hormonas que se han producido a este nivel, doctores, ¿ya? ¿Qué tipo de hormonas son? Ya. Estas adenihipófisis, doctores, la adenihipófisis se va a encargar, pues, tiene función para lo que es el crecimiento, ¿ya? Metabolismo de las proteínas, metabolismo del hueso, su crecimiento y sobre las grasas. Ahorita voy a ampliarte eso, no te preocupes, ¿ok? También tiene función reproductiva, función sobre las glándulas, lo que hace la adenihipófisis, ¿ah? Función sobre las glándulas reproductivas. También tiene función sobre la glándula tiroides. Ahorita vamos a ampliar eso. También tiene función sobre la glándula suprarrenal. Y también tiene función sobre la mama. ¿Correcto? Sobre la mama. ¿Ok? Muy bien, esa es la función de la hipófisis. Acá principalmente esta diapositiva es para ver la regulación o esa relación que existe entre el hipotálamo y hipófisis nada más. ¿Ya? Doctor, ¿y la neurohipófisis? Bueno, acá hay dos hormonas importantes que ahorita vamos a ver, que es la vasopresina y la oxitocina, ¿no? Entonces la neurohipófisis tiene la función, ¿no?, a nivel de la mama, tiene función a nivel de la mama, ¿ok?, para la eyección de la leche con la oxitocina. Acá también función a nivel del útero, para lo que es el parto, y función a nivel renal, y también de los vasos, por si acaso, ¿ya?, para lo que es la osmorregulación. Osmorregulación, ¿ok? Entonces, esto es un marco general, doctores, de las relaciones entre el hipotálamo y la hipófisis y las funciones de la hipófisis, ¿ok? Una regulación por control hormonal neuronal entre el hipotálamo y la hipófisis anterior, y un control de mecanismo neuronal desde el hipotálamo hacia la hipófisis posterior, ¿ok? Bacán. Muy bien. Ahora, doctor, ¿cuáles son esas hormonas que van desde el hipotálamo hacia la hipófisis? ¿Y cuáles son esas hormonas que se secretan en el nivel de la hipófisis? Muy bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Veamos. Ya, esta es la diapositiva más importante, doctores. ¿Ok? Muy bien, veamos. Miren, como les dije, tenemos una adenohipófisis o hipófisis anterior y una neurohipófisis, ¿correcto? Neurohipófisis, adenohipófisis. Perfecto. Doctores, estamos en fisiología. Fisiología es igual a decir función. Ok, doctor, ¿cuál es la función de la adenihipófisis? Yo lo simplifico de esta manera. La función de la adenihipófisis, doctores, viene a ser la producción, 2, almacén y 3, secreción. Produce, almacena y secreta hormonas. ¿Ok? Doctor, pero ¿cuántas hormonas? Si me preguntas así, ¿cuántas hormonas? Son 6 hormonas.
Pero si lo dividimos en grupos, escucha bien cómo lo digo, 5 grupos hormonales, ¿correcto? Ahorita te voy a explicar cuáles son ellos, ¿ya? Pero son en número 6 hormonas divididos en 5 grupos hormonales, ¿ya? Depende cómo te lo pregunten. Muy bien, en cambio la neurohipófisis, doctor, ¿qué función va a cumplir? La función de la neurohipófisis simplemente son dos, almacén y secreción. Porque ahí no se produce, como te mencioné, la producción de las hormonas de la neurohipófisis son a nivel del hipotálamo, núcleo paraventricular y núcleo supraóptico, ¿ok? Muy bien, vamos. Ahora, doctor, acá está. ¿Cuáles son esas hormonas hipofisiarias, doctor? Ok, lo voy a poner con otro colorcito, ¿ya? Muy bien. Las células somatotróficas, ¿ok? Se encargan de producir la famosa hormona de crecimiento, ¿ok? Doctor, las células gonadotróficas se encargan de producir la famosa LH y FSH y LH. Las células tirotróficas se encargan de producir lo que es la TSH. Las células corticotróficas se encargan de producir lo que es la ACTH. ¿Ok? Muy bien. Y las células lactotróficas se encargan de producir la prolactina. Ahí está, doctor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hormonas hipofisiarias. Pero mira en cuántos grupos lo he dividido. En 5 grupos, ¿no? Básicamente lo que he hecho es agrupar la FSH con la LH. Entonces te preguntan, en número son 6 hormonas, pero en grupos 5 hormonas. ¿Ok? Estas son las hormonas somatotropas, estas son las gonadotropas, las tirotropas, adrenocorticotropas y las lactotropas. ¿Ya? Esos son, así se llaman en grupos, esos son los nombres en grupos, pero en número son 6. Muy bien, excelente. Ahora, doctor, ¿cuánta cantidad de estas células tróficas hay? Ya, esto es un poco histología, pero igual te lo quiero comentar. ¿Ya? Las células somatotróficas, del 100%, escucha bien lo que digo, de las células somatotróficas, del 100% de células de la adenohipófisis, no de toda la hipófisis, sino de la adenohipófisis, ¿cuánto por ciento ocupa? ¿O cuánto por ciento equivale? Equivale un 20%. Las células somatotrópicas equivalen el 20% de las células de la adenohipófisis o hipófisis anterior. Las células gonadotróficas ocupan el 15% de las células de la adenohipófisis. Las tirotróficas igual, un 5%, discúlpame. Acá 15% y acá también 15%. Doctor, ¿no llega a 100? Sí, pues porque hay otras células que no tienen función, ¿correcto? Muy bien. O que tienen otro tipo de funciones, ¿ok? Muy bien, ahí está. ¿Estamos de acuerdo? 20%, 15, 5, 15, 15. ¿Ya? Muy bien, excelente. Ya, doctor, ¿cómo se regula, escucha bien, cómo se regula la producción, almacén y secreción de estas hormonas? ¿Mediante quién? Mediante el hipotálamo. El hipotálamo es el que va a venir y va a estimular, o mejor dicho, regular a la hipófisis para que se secrete estas hormonas que están ahí. Doctor, ¿de qué manera lo hace? Ok, mira bien esto, por favor. Estas primeras 5 hormonas, GH, FSH, LH, TSH y ACTH, tienen una regulación desde el hipotálamo hacia la hipófisis principalmente positiva. Principalmente positiva. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y un poquito puede tener también una poca regulación negativa, pero es principalmente positiva su regulación, desde el hipotálamo hacia la hipófisis. En cambio, para la prolactina, su regulación es básicamente negativa y pobre positiva. Puede tenerlo, sí, pero es pobre, ¿ok? Muy bien. Doctor, ¿pero mediante qué se regula eso? Ok, miren, mediante qué, ¿no? El hipotálamo regula a la hipófisis para que libere, estimulando positivamente la secreción de GH. Ok, mediante la GHRH
liberadora de hormona de crecimiento. Este da una regulación positiva. Acá también, mediante la GnRH, brinda una regulación básicamente positiva. También acá, la TRH, hormona liberadora de TSH, mediante regulación positiva. Acá también, la CTH, mediante la CRH, regula de manera positiva. ¿Te das cuenta? Entonces la regulación desde el hipotálamo hacia la hipófisis en estas 5 hormonas primeras es mediante una regulación principalmente positiva. ¿Doctor, hay negativa? Sí. Un ejemplo de negativa, doctor, por ejemplo acá. Hay regulación negativa. ¿Mediante quién? Mediante la somatostatina. Mediante la somatostatina hay una relación negativa, ¿ya? Pero no es lo principal. Lo principal es positiva, ¿ya? Muy bien. Doctor, ¿y acá la prolactina? La prolactina tiene principalmente una regulación negativa. ¿Mediante quién? Mediante la famosa dopamina, también conocida antiguamente como PIF, factor inhibidor de prolactina, ¿correcto? Doctor, ¿también tiene regulación positiva? Sí, puede tener regulación positiva, chiquita, puede haber, chiquita lo voy a poner, ¿ya? ¿Mediante quién? Mediante la TRH. ¿Qué? Doctor, ¿pero es la hormona liberadora de TSH? Sí, pero también puede tener un estímulo positivo para la liberación de prolactina. Por eso en patologías tiroideas, por ejemplo, atento, a ver si me entiendes, cuando tú tienes un hipotiroidismo primario, o sea, un problema de la tiroides, ¿ok? ¿Qué pasa con la TRH? ¿Qué pasa con la TSH? Aumenta, tratando de compensar ese hipotiroidismo primario. Por lo tanto, doctores, ¿qué trata de hacer? Bota bastante TRH, bota bastante TSH. Y ese bastante TRH puede estimular a las células lactotróficas para que libere prolactina. Por eso, en un hipotiroidismo primario puede haber hiperprolactinemia. ¿Ya? Espero que me hayas entendido. Muy bien, listo. Esa es la regulación que existe, doctor, entre el hipotálamo y la hipófisis. ¿Ya? Las 5 primeras hormonas, básicamente hay una regulación positiva. Hay negativa, pero es pobre. Y de la prolactina es una regulación básicamente negativa por el PIF, aunque también pobre tiene una regulación positiva. ¿Ya? Ya, doctor. Ahora, ¿cuál es la función que va a cumplir esa hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento, doctores, tiene función de proteinogénesis, forma proteína. ¿Qué más? Crecimiento óseo. ¿Qué más? Lipólisis. Y también, agrégale acá, una insulinoresistencia fisiológica. Esas son las funciones de la hormona de crecimiento: formar proteína, crecimiento óseo, ¿ok? Lipólisis y la insulinoresistencia fisiológica, ¿ok? Muy bien, listo. Por ejemplo, una aplicación de esto. Cuando tú tienes un paciente, a ver si me entiendes, a ver si me entiendes. Digamos que tienes un paciente diabético, ¿ok? El cual tiene insulinoresistencia patológica, ¿ya? Muy bien. Y que, digamos, este paciente diabético toma metformina 850 miligramos cada 8 horas, ¿ya? Cada 8 horas, bastante. Muy bien. ¿Qué pasaría, doctores, si este paciente, a ver si me entiendes, si este paciente cursa, además de estar con diabético, con metformina, cursa con un panhipopituitarismo? Cae la hormona de crecimiento. ¿Qué pasa cuando cae la hormona de crecimiento? Recuerda, este diabético tenía una insulinoresistencia que era la patológica y un poquito la fisiológica, ¿correcto? Y eso tenía que combatirlo con la metformina, ¿ya? Muy bien. Cuando cae la hormona de crecimiento, cuando hay un déficit de hormona de crecimiento, cae, doctores, esta insulinoresistencia fisiológica. Y dime, ¿la insulinoresistencia total qué pasa? Doctor, baja, pues, baja la insulinoresistencia total. Por lo tanto, el requerimiento de metformina ya no va a ser 850 cada 8 horas, pues, va a bajar su requerimiento de insulina. Discúlpame, de metformina. Su requerimiento de metformina va a bajar. Ya, eso se llama, doctores, fenómeno de Housay. El fenómeno de Housay, te lo resumo, viene a ser la disminución, a ver si me entiendes, la disminución en los requerimientos de metformina en un paciente diabético que cursa con déficit de hormona de crecimiento. Fenómeno de Housay, ¿ok? Con H. Se escribe Housay, ¿ya? Muy bien. Listo.
Doctor, ¿y la FSH-LH? Eso lo vamos a ver en su propio eje, pero igual te comento algo, ¿no? Estas van a ir ¿hacia dónde? Hacia su órgano diana, que viene a ser las gónadas. ¿Para qué? En el varón, ¿no? La producción de hormonas sexuales, que viene a ser la testosterona, ¿correcto? Y en la mujer, fácil, estrógenos y progesterona, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctor, la TSH lo vamos a ver en su propio eje, en su propio capítulo, pero igual acá llega a nivel de la tiroides y la tiroides va a comenzar a producir a nivel de los folículos tiroideos, que es la unidad anátomo-funcional de la tiroides, para que produzca las hormonas tiroideas, la cual viene a ser la T4 y la T3. ¿Correcto? Muy bien. Esta ACTH también va a llegar ¿a dónde? Va a llegar hacia la, escúchame, la glándula suprarrenal tiene dos partes, corteza y médula. La ACTH llega y estimula a la corteza, la cual tiene tres capas, ¿ok? La glomerular, fasciculada y reticular. Entonces, esta va a estimular acá, a este nivel de la corteza suprarrenal, ¿no? Si lo divido así, sería más o menos de esta manera. La capa glomerular, fasciculada y reticular. La glomerular te produce aldosterona, o sea, mineralocorticoide. La fasciculada, glucocorticoide, o sea, cortisol. Y la reticular, andrógenos, o sea, la dihidroepiandrosterona y la androsteridona. ¿Correcto? Muy bien. Listo, eso lo vamos a ver en su propio capítulo, en su propio eje. Muy bien. Y la prolactina, doctor, la prolactina va a viajar acá para que esta lo que genere es la producción, principalmente es la producción de leche. Pero no solamente eso, ¿ah? También el desarrollo mamario, ya sea en la pubertad y también en la gestación, ¿ok? En la pubertad es básicamente desarrollo de los conductos mamarios y en la gestación desarrollo de los acinos mamarios, ¿ya? Muy bien, ¿qué más, doctor? Durante el embarazo, ¿no? Como te dije, durante la pubertad y el embarazo. ¿Qué más, doctor? Lactogénesis, o sea, la producción de leche materna. Y la otra, tercera función también, doctores, de la prolactina, puede ser una función importante, inhibe la producción y secreción de la GnRH. Tiene también esa función, inhibir la producción y eyección de la GnRH, ¿ok? Por eso, ¿no? Las gestantes cuando dan a luz y en sus primeros meses de embarazo, ¿no? Están lactando, hay bastante producción de prolactina en sus primeros meses de lactancia, mejor dicho, hay bastante producción de prolactina, eso bloquea la GnRH, por eso va con amenorrea, por eso es un método, bueno, método entre comillas anticonceptivo, ¿correcto? El famoso MELA, el método de MELA, ¿no? Que es por la lactancia. Se produce bastante prolactina, bloquea la GnRH y si no hay GnRH no habrá FSH-LH, amenorrea y por ende no puede quedar gestando. ¿Ok? Muy bien, listo. Listo, doctores. Esas es entonces las hormonas de la hipófisis, dónde actúan, cuáles son sus funciones. ¿Ok? Como te digo, principalmente lo que vamos a hablar acá hoy día es hormona de crecimiento y prolactina. ¿Ok? Las demás lo vamos a ver en su propio eje, cuando veamos su propio capítulo. ¿Ya? En la neurohipófisis, doctores, también hay una regulación desde el hipotálamo hacia la hipófisis, pero no es una regulación de que lo estimula o lo bloquea, sino que le va a brindar la hormona. ¿Ok? ¿Qué hormona, doctor? Como te dije, el hipotálamo lo que le va a brindar son las hormonas oxitocina y la hormona vasopresina, también llamada ADH, hormona antidiurética o vasopresina. ¿Ok? Muy bien, listo. Doctor, ¿y dónde se producían eso? Doctor, en el núcleo del hipotálamo. ¿Pero qué núcleos? Es importante que te acuerdes. Miren, flecha gruesa. La oxitocina se produce, escucha bien cómo lo digo, principalmente en el núcleo paraventricular. Principalmente. La ADH también se produce principalmente en el núcleo supraóptico. ¿Todo dónde? Del hipotálamo. ¿Ok? Pero, ¿por qué dice doctor principalmente? Ah, porque la oxitocina también, doctores, puede producirse a nivel supraóptico, pero poco. Y la ADH también puede producirse a nivel de la paraventricular, pero poco. ¿Ok?
Entonces, la oxitocina, tanto la oxitocina como la vasopresina se producen en el núcleo paraventricular y supraóptico. Solamente que más oxitocina en el paraventricular y más vasopresina en el supraóptico. ¿Ok? Muy bien. Listo. Doctor, ¿y esta oxitocina qué función tiene? Esta oxitocina lo que va a ir es, pues, a nivel de la glándula mamaria, va a hacer la contracción de las células mioepiteliales de los conductos y acinos mamarios. Hace la contracción. Estas células mioepiteliales tienen receptores de oxitocina. Llegan, se estimulan, hace la contracción de las células mioepiteliales, de los túbulos, ¿no? O de los conductos, mejor dicho, y de los acinos mamarios. ¿Para la qué? Para la eyección de la leche. Lo mismo, a nivel del útero, ¿no? También hay receptores de oxitocina a nivel de las células miometriales, del miometrio. Genera la contracción de estas células para que se dé el parto. ¿Correcto? Para el parto. Ahí está. Esa es la función de la oxitocina. Fisiología. Doctor, ¿y cuál es la función de la vasopresina? Ok, la vasopresina llega a nivel del riñón y a nivel del túbulo colector, aunque también, escucha bien cómo lo digo, en la parte distal del túbulo contorneado distal. Más que todo en túbulo colector, pero también en la parte distal del túbulo contorneado distal. También, ¿ok? Ahí tiene receptores de vasopresina, ¿ok? El B2, o V2, mejor dicho, con B chica, V2, ¿ok? ¿Para qué? Para que aumente la permeabilidad de las células tubulares, de los túbulos de la nefrona. Aumente la permeabilidad de ¿qué? De agua. ¿Para qué, doctor? Para que reabsorba agua. Esa es su función, reabsorción de agua. ¿Mediante qué mecanismo? De aquaporinas. Aquaporinas. Mediante el mecanismo de aquaporinas. ¿Okay? También tiene función, doctores, para los vasos sanguíneos. ¿Ok? Función para los vasos sanguíneos. ¿Qué hace ese nivel? Llega a nivel de los receptores de vasopresina, en este caso el receptor V1, ¿y qué genera? Genera una vasoconstricción. Bueno, para ser más exactos, la constricción del músculo liso vascular. ¿Y eso qué hace, doctor? Aumenta la presión, el tono vascular y también aumenta la resistencia vascular periférica. Esa es su función. ¿Ok? Muy bien. Ahí está, doctor. Por eso te dije, esta es la diapositiva más importante. ¿Correcto? Donde vemos, pues, cuáles son las hormonas que son producidas a nivel de la hipófisis, producidas, almacenadas y secretadas, y de la neurohipófisis, la oxitocina y la vasopresina, que son producidas en el hipotálamo, solamente que almacenadas y secretadas desde la neurohipófisis. ¿Correcto? Muy bien, excelente. Ahora, como te dije, vamos a ver en esta oportunidad 3 de estas hormonas. ¿Ok? Las demás las vamos a ver en su propio eje. ¿Ya? Vamos a ver hormona de crecimiento, oxitocina y vasopresina. ¿Ya? Comencemos con la hormona de crecimiento, doctores. ¿Ya? ¿Qué podemos recordar de esta, doctores? Primero, ya vimos en la primera clase de generalidades de endocrinología, ¿no? Del sistema endocrino, te dije los tipos de hormonas que existen. Entonces vamos a hablar de esto. La hormona de crecimiento, ¿qué tipo de hormona es? Es una hormona polipeptídica. Hormona polipeptídica. ¿Ok? ¿Y es liposoluble o hidrosoluble? Es hidrosoluble. Hidrosoluble. Perfecto. Esa es la hormona. ¿Ya? Hormona polipeptídica hidrosoluble. Ahora, estructuralmente hablando, doctores, estructuralmente hablando, esto como es polipeptídico significa que es una cadena de aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos tiene? Tiene 191 aminoácidos. Y entre ellos hay puente disulfuro. ¿Cuántos puentes disulfuro hay? Hay 2. A este nivel y a este nivel. ¿Correcto? Muy bien. Entonces hay 2 puentes disulfuro. ¿Estamos de acuerdo? 191 aminoácidos y con 2 puentes disulfuro. Perfecto. Doctor, el gen de esta, porque acuérdate que los polipéptidos, ¿no?, vienen de la transducción y transcripción a partir del ADN. Ya, y eso en un gen. ¿Qué gen, doctores? Ah, ya, eso quiero que te acuerdes. El gen de la hormona de crecimiento se encuentra en el cromosoma 17. ¿Correcto? Datito. Se encuentra en el cromosoma 17.
Un datito también que me gustaría que te acuerdes, doctores, es que esta hormona de crecimiento tiene cierta similitud con otras hormonas. ¿Con cuál? Con la prolactina. También con el lactógeno placentario, que es de la placenta. ¿Ya? Hay similitud con la prolactina y hay similitud con el lactógeno placentario. ¿Qué tanto se parecen, doctor? Más o menos en la cantidad de aminoácidos. Esta prolactina tiene 198 aminoácidos y tiene 3 puentes disulfuro. 3 puentes disulfuro. ¿Correcto? Su similitud, ¿ok? Su homología con la hormona de crecimiento es en un 75%. Si el 75% de toda la cadena de hormona de crecimiento se parece, o tiene, mejor dicho, tiene lo mismo en la prolactina. Esa es su homología. Y el lactógeno placentario, doctores, tiene 191 aminoácidos también, con 2 puentes disulfuro, y tiene una homología del 80%. O sea, en un 80% se parecen con la hormona de crecimiento. ¿Correcto? Para que veas que estas hormonas son muy parecidas. ¿Ya? Muy bien, eso es con respecto a la hormona en sí. Ahora, doctor, su secreción. Muy bien, vamos a ver con otro colorcito. La secreción, doctores. ¿Ya? Voy a ponerlo con color negro por acá. ¿Ya? La secreción en el día. ¿Hay alguna relación? Y por acá, la secreción en la vida. ¿Ya? Muy bien. Doctor, la secreción en el día tiene un ritmo. Hay un momento en el día en el cual, doctores, es mayor la secreción de la hormona de crecimiento. Primero, que su secreción tiene un ritmo, ¿ok?, pulsátil. Y esos pulsos aparecen cada cuánto tiempo. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 2 horas. ¿Ok? Mira acá, lo voy a agrandar. Miren, 8 de la mañana, 8 de la noche, medianoche, 4 de la mañana y acá 8 de la mañana nuevamente. ¿Ok? Muy bien. Miren, hay una pulsatilidad más o menos entre... ¿Cuántas horas? Si acá es más o menos 10, ya, acá otro pulso, otro pico. O sea, aproximadamente entre 2 horas cada pico, cada pulso. ¿Ok? Muy bien, cada 2 horas, datito. ¿Ya? Doctor, ¿y hay algún momento del día en el cual es mayor la secreción de hormona de crecimiento? Sí, es mayor durante la noche, cuando está durmiendo. Este es el mayor pico. Acá aparece, para ser más exactos, a este nivel, ¿ya? Este es el mayor pico de producción de GH o de liberación de hormona de crecimiento. ¿Ok? ¿Cuándo ocurre? Ocurre 1 hora después de que tú entraste en sueño. ¿Ya? Si te das cuenta, acá te pones a dormir y más o menos 1 hora aparece esto. 1 hora después de entrar o de dormir. Ahí aparece ese gran pico, el mayor pico de GH en el día. ¿Ok? 1 hora después de dormir. Que ese momento se correlaciona con el sueño, con la fase del sueño 3 y 4, que tú sabes que es el sueño, esto es lo mismo de decir sueño profundo. La fase 3 y 4 del sueño es el sueño profundo. ¿Correcto? Ahí es el mayor pico de GH. Igual, ¿no? En toda la noche hay más secreción de GH, ¿te das cuenta? Por eso es que, ¿no?, las mamás que te dicen, para que tu hijo crezca, sea alto, tiene que dormir bien. Claro, y tiene razón fisiológica, mira. Si duerme bien a la hora, temprano, no sé, pues 10 de la noche, 9 de la noche, ok, u 8 de la noche, entonces si duerme bien, hace una buena hora de sueño, hay mayor secreción, doctores, de hormona de crecimiento y eso implica el crecer, pues obviamente. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿y cómo es la secreción durante la vida? Ya, también. Desde el nacimiento, doctores, ya, desde el nacimiento hasta la primera infancia, ¿ok? Hasta la primera infancia, la secreción aumenta, ¿correcto? Luego, cuando entra en toda la infancia, ¿ya?, durante toda la infancia, la secreción o la flecha se aplana, ¿correcto? Como que se vuelve un basal, baja, para que luego en la pubertad nuevamente aumente. Eso, doctores, condicionado ¿por qué? Por los estrógenos en la mujer y la testosterona en el varón, para que se dé el mayor estirón de crecimiento. Luego, pasada la pubertad, ¿no?,
luego nuevamente, ¿no?, se aplana, para que luego en la etapa de anciano, incluso caiga aún más. Entonces, eso viene a ser en la secreción en la vida. Desde el nacimiento hasta la primera infancia, o sea, los primeros 5 años de vida, crecimiento. O sea, está bien elevado la GH. Luego entra en la infancia, baja la secreción de GH, baja, se aplana. Luego viene la pubertad, nuevamente se aumenta más todavía la secreción de GH para el estado de crecimiento. Luego entra en la adultez, ¿no? Acabo de poner adulto, ¿ya? En la adultez cae, se aplana. Y luego, cuando llega a etapa de anciano, etapa senil, cae más todavía. ¿Ok? Muy bien. Eso viene a ser la secreción durante la vida. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es la regulación, doctores? La regulación de la secreción. Bueno, esto es fácil, pues, ¿no? La regulación de la secreción, doctores, ¿ya? ¿Ya? Es el eje, pues, hipotálamo, hipófisis anterior y, en este caso, la célula diana, el tejido diana, que viene a ser, como te dije, el músculo, o sea, las proteínas, hueso y las grasas, ¿no? Y también la insulina resistencia. Muy bien. El hipotálamo lo que hace, doctores, es brindarte la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Pero también te brota la somatostacina, que es el factor inhibidor de la liberación de somatotropina, o sea, de hormona de crecimiento, ¿ya? Por sus siglas en inglés, SRIF, ¿ya? Muy bien, llega a nivel del hipófisis anterior. ¿A nivel de qué receptor? Su receptor acá es una proteína G. Su receptor es una proteína G. Y puede estimular mediante dos mensajeros. Un primer mensajero, ¿ya?, que viene a ser el AMP cíclico. Esto porque la hormona de crecimiento, la proteína G, ¿ok?, va a estimular a la adenilato ciclasa. Y por adenilato ciclasa. Y por eso te bota AMP cíclico. Pero también, doctores, mediante la estimulación de la fosfolipasa C, ¿ok?, va a utilizar como segundo mensajero al inositol trifosfato calcio, como segundo mensajero. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, cuando llega la GHRH a nivel del hipófisis anterior, se une a un receptor que está unido a la proteína G. Esta proteína G tiene dos caminos, o sea, puede estimular dos cosas. Mediante el estímulo de la adenilato ciclasa, va a estimular el aumento del AMP cíclico, ¿no? Y por la fosfolipasa C, va a estimular el aumento del inositol trifosfato calcio. Estos dos son segundos mensajeros, como ya hemos visto. ¿Ok? Muy bien. Eso hace que libere hormona de crecimiento. Doctor, y acá también tiene un receptor, que es una proteína G, solamente que es una proteína GI, le dicen así, es una proteína diferente, proteína G diferente, en la cual lo que hace también es estimular a la adenilato ciclasa, pero para que disminuya el AMP cíclico. ¿Ya? Es lo contrario, o sea, actúa sobre la adenilato ciclasa, pero para que disminuya el AMP cíclico. Ese es otro tipo de proteína G. Ya, eso hace la somatostatina. ¿Ok? Muy bien, listo. Ahora, a las finales se produce la hormona de crecimiento y esto va a ir a su célula diana. ¿Dónde? Al músculo, al hueso, a las grasas. ¿Qué hace a nivel del músculo? Forma proteína, proteinogénica. ¿Qué hace a nivel del hueso, doctores? A nivel del hueso hace la mineralización ósea, el crecimiento del hueso. Y a nivel de las grasas, ¿qué hace? Lipólisis. También, ¿qué hace? Insulinoresistencia. Muy bien, listo. Y esto se tiene que... ¿y cuál es su receptor acá? Su receptor de la hormona de crecimiento es mediado por la tirosin quinasa. Tiene su receptor y es mediado, estimula a la tirosin quinasa. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo es su regulación, doctores? Tiene 3 asas de retroalimentación negativa. 3 asas de retroalimentación negativa. ¿Ya? Muy bien. Esta es la primera, por ejemplo, la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Ella misma estimula o actúa sobre su hipotálamo y lo bloquea, le dice ya no produzcamos más esto. O las mismas somatomedinas, la IGF, o factor de crecimiento parecido a la insulina, también llamado somatomedinas. Las somatomedinas, por si acaso, es producto del metabolismo de la hormona de crecimiento. ¿Ok? Muy bien. Esa también ejerce un efecto negativo sobre la hipófisis anterior. Ya, acá está el segundo eje. Y el tercer eje, doctores, es el siguiente. Cuando hay mucha hormona de crecimiento, ya, voy a cambiar el color, ¿ya?
A ver, para que no te confundas. Color azul. ¿Ya? Este es el primer eje, ¿no? Estoy hablando de la tasa de retroalimentación negativa. Este es el segundo eje. Ya. El tercer eje es esto. Cuando hay mucha hormona de crecimiento o hay mucha somatomedina, ¿ya?, ejercen un efecto positivo a este nivel del hipotálamo para que produzca más somatostatina. Eso a las finales es una retroalimentación negativa porque bloquea la producción de hormona de crecimiento. Entonces este es el tercer eje, ¿ya? Ese es el tercer eje. Por retroalimentación negativa porque a las finales lo que va a hacer disminuir la hormona de crecimiento. ¿Ok? Muy bien, doctores. Esa es la regulación de la secreción. Ya. Ahora, este último cuadrito, doctores, es simplemente para mencionarte qué factores, ¿ya?, estimulan la producción de GH y qué factores inhiben la producción de GH. Por ejemplo, disminución de la concentración de glucosa, obvio, disminución de la concentración de ácidos grasos libres, arginina, el ayuno, la inanición, la hormona de la pubertad, o sea, estrógenos, testosterona, ejercicio físico, el estrés, estadio 3-4 del sueño y agonistas alfa-adrenérgicos. Esos estimulan, ¿no?, la producción de hormona de crecimiento. ¿Ok? En cambio, ¿quiénes inhiben la producción o liberación de hormona de crecimiento? El aumento de la concentración de glucosa, el aumento de la concentración de ácido graso libre, la obesidad, la senescencia, la somatostatina, las somatomedinas, como te he dicho, la misma hormona de crecimiento, agonistas beta-adrenérgicos, ¿ok? Salbutamol, por ejemplo, y el mismo embarazo, ¿correcto? Muy bien, listo. Muy bien, ¿y cuáles eran las funciones de la hormona de crecimiento? Formación de proteína, ¿ok? Lo voy a poner por acá. Funciones. Proteinogénesis. ¿Qué más hemos dicho? Crecimiento óseo. ¿Correcto? ¿Qué más? Lipólisis. Y también, doctores, lo que viene a ser la insulinoresistencia fisiológica. Esa es la función de la hormona de crecimiento. ¿Ok? Estos son datos que quiero que te acuerdes sobre la hormona de crecimiento. ¿Ok? Muy bien, pasemos a la otra. La otra hormona que vamos a ver hoy día es la prolactina, ¿correcto? Muy bien, esta es una imagen simplemente para que te des cuenta que está formado por aminoácidos, ¿ya? No es por si acaso la cadena de la prolactina, por si acaso, ¿ya? Acá todavía falta más y acá todavía falta más todavía. Y no hay solamente un puente, hay varios puentes. Vamos a ver, 3 puentes de disulfuro, ¿ya? 1, 2, 3. Ahorita te voy a decir. Muy bien, la prolactina, ¿qué tipo de hormona es? La prolactina, doctores, es una hormona también polipeptídica, polipeptídica, y también es hidrosoluble, ¿correcto? Polipeptídica, hidrosoluble. Doctor, estructuralmente hablando, ¿por cuántos aminoácidos está formado? Ya que es polipeptídica. Está formado, como te dije, por 198 aminoácidos, los cuales además tienen 3 puentes disulfuro. 3 puentes disulfuro, ¿ok? Muy bien. Doctor, esto, como es una cadena de polipéptido, ¿no?, tuvo que haber habido una traducción y una transcripción a partir del DNA, a partir de un gen del DNA. ¿Dónde está el gen? Ok, el gen en este caso está en el cromosoma 5. En el cromosoma 5, ¿correcto? Muy bien. Ahora vemos acá, la secreción. La secreción durante el día, doctores, también, miren, al igual, voy a agrandar esto, ya, un ratito, ya, ahí está, muy bien. La prolactina, doctores, también tiene una secreción, pues miren, digamos que acá está en la mañana, mediodía, en la noche, ¿no?, medianoche y durante la madrugada, ¿ok? ¿En qué está la prolactina? Mira, el verdecito es prolactina, ¿ya? El de abajo es hormona de crecimiento. Muy bien, mira, durante el día hay poca cantidad, pero durante la madrugada, durante la noche, doctores, es donde se da la mayor secreción de prolactina. También, si te das cuenta, hay una secreción pulsátil. Eso también tiene una secreción pulsátil. Y su mayor secreción viene a ser en la noche, durante el sueño, en la madrugada. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ahora, durante la vida, doctores, la prolactina no tiene gran trabajo en realidad. No hay mucho trabajo de la prolactina en realidad. ¿Ok?
La gran importancia de la prolactina tiene que ver cuando se da el embarazo y la lactancia. Ahí es la mayor importancia en realidad de la prolactina. ¿Ok? Muy bien. Listo. Doctor, ¿cómo es su regulación? Ok, la regulación de la secreción. Regulación de la secreción. ¿Ok? Vamos a ver. La regulación de la secreción, doctores, vamos a ver acá el eje hipotálamo, hipófisis anterior y, en ese caso, la mama. He puesto acá. ¿Ok? Muy bien. Este hipotálamo va a una regulación principalmente ¿de qué tipo? Negativa. ¿Mediante quién? Mediante la dopamina. Mira, es la única neurohormona, ¿no? O discúlpame, la única que estamos utilizando catecolaminas. A ver, nuevamente te lo repito. Es la única catecolamina que te voy a decir que regula la secreción desde el hipotálamo hacia la hipófisis. Es la única catecolamina. Luego son hormonas polipeptídicas, etc. ¿Ya? Muy bien. Su regulación es principalmente negativa, como ya te expliqué. La dopamina, también conocido como PIF, factor inhibidor de prolactina, llega a su receptor y ¿qué hace en las células hipofisiarias? Disminuye el AMP cíclico y eso hace que produzca, doctores, lo que viene a ser la prolactina. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero también tiene una regulación positiva. ¿Mediante quién te dije? Mediante la TRH, hormona liberadora de tireotropina. ¿Puede tenerlo? También lo puede tener. Acá su receptor de la TRH viene a ser un receptor unido a proteína G, que va a estimular a la fosfolipasa C. Y por ende, ¿cuál sería su segundo mensajero? Inositol trifosfato calcio, su segundo mensajero. ¿Ok? Y lo que va a hacer eso, ¿qué es? Lo que va a hacer al final es bloquear la producción de prolactina. ¿Ok? Muy bien. Listo. O discúlpame, estimular la producción de prolactina, lapsus mío, estimular la producción de prolactina. Muy bien, listo. Esta prolactina va a llegar a su receptor, por ejemplo, en la mama, ¿no? En los conductos y en los acinos. En los conductos durante la pubertad y los acinos durante la gestación. ¿Ok? Y este receptor está unido a una tirosin quinasa, ¿no? Eso lo hemos visto en la primera clase, ¿ya? Muy bien. Su regulación, ¿cómo es, doctor? Su regulación, acá tenemos una regulación que es por retroalimentación negativa. ¿Qué? Pero, doctor, acá la prolactina genera un estímulo positivo al hipotálamo para que éste produzca dopamina y produzca una inhibición de la producción de prolactina. ¿Ok? Entonces, una retroalimentación, esto de acá hasta acá, es una retroalimentación negativa. Así se regula la secreción de prolactina. ¿Ok? Muy bien. Listo. Principalmente, ¿no? Principalmente. Muy bien. Doctor, ¿y acá cuáles son los factores? Muy bien, los factores. Hay factores estimulantes e inhibidores de la producción de prolactina. El embarazo, mediante los estrógenos, el amamantar, la succión, que es el principal estímulo para la producción de prolactina, la succión, el sueño, el estrés, la TRH y los antagonistas de la dopamina. Eso, doctores, lo que hacen es estimular la producción de dopamina. Discúlpame, de prolactina. Doctor, ¿y qué inhibe? Inhibe la dopamina, la bromocriptina, que es un fármaco utilizado, por ejemplo, en hiperprolactinemias, somatostatina, la misma prolactina por efecto de retroalimentación negativa. ¿Ok? Muy bien, listo. ¿Y cuál era la función de la prolactina? La función de la prolactina, ¿cuál era? Durante la pubertad, desarrollo mamario, básicamente de los conductos mamarios, proliferación y desarrollo, ¿no? Y crecimiento, mejor dicho. Durante la gestación es el desarrollo mamario, ¿ya? Pero básicamente de los acinos mamarios, ¿ok? Muy bien. Y para lo que es la lactogénesis, para la producción de la leche materna. Producción de leche materna. Otra función de la prolactina, ¿cuál era? Bloquear al núcleo, datito, bloquea al núcleo arcuato del hipotálamo. Doctor, ¿y eso qué es? Recuerda, el núcleo arcuato del hipotálamo es el lugar donde se va a producir, doctores, la GnRH. Por lo tanto, disminuye
la producción y secreción de la GnRH, de la hormona liberadora de gonadotrofinas. ¿Ok? Muy bien. Listo, doctores. Eso es con respecto a la prolactina. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Muy bien, y vamos a terminar esto con estas hormonas que te mencionaba, que era la hormona antidiurética y la hormona tipo oxitocina. ¿Correcto? Esta antidiurética y esta hormona oxitocina, como te mencionaba, no son producidas en la neurohipófisis, no son producidas en la hipófisis, son producidas en el hipotálamo, tanto en núcleo paraventricular y núcleo supraóptico. Solamente que la antidiurética, también llamada vasopresina, más que todo en el supraóptico, y la oxitocina más que todo en el paraventricular. ¿Ok? Muy bien, entonces veamos. Esta hormona antidiurética y la oxitocina vienen a ser neuropéptidos. Está dentro del grupo de las hormonas peptídicas, por si acaso, pero le voy a llamar neuropéptidos porque vienen a través de una neurona, o se producen en una neurona. La oxitocina también es otro tipo de neuropéptido. ¿Ok? Muy bien. Doctor, si te das cuenta, son muy similares en la cantidad de aminoácidos. ¿Cuántos tiene? 1 a 9. 1 a 9. Ok, cada uno de ellos está formado por 9 aminoácidos. Acá no hay puente disulfuro, ¿ya? Está formado por 9 aminoácidos. Perfecto. Listo. ¿Dónde se produce, doctor, la ADH u hormona vasopresina? Muy bien. La ADH o vasopresina, doctores, se produce más que todo, como te dije, en el núcleo supraóptico, aunque también en el núcleo paraventricular. La oxitocina, en cambio, se va a producir en el núcleo paraventricular, aunque también poquito núcleo supraóptico. ¿De dónde? Del hipotálamo. Perfecto. A ese nivel se producen. ¿Ok? Muy bien. Cuando se producen estas hormonas, no sale de frente ADH. ¿Qué es lo que sale, doctor? Lo que sale es la presofisina. 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 Doctor, ¿y qué está formado eso? Ya, está formado por un péptido señal. ¿Qué más? Por el ADH. Por la neurofisina 2. Vamos a ponerlo por acá. Está formado por un péptido señal con el ADH incluido ahí, con la neurofisina 2 y también una glucoproteína. Ya, todo eso es la presofisina. ¿Ya? En cambio, la oxitocina también cuando se produce en el hipotálamo, no es que sale de frente como oxitocina. Primero ahí en la neurona, ¿ya? En la neurona hipotalámica, primero tenía el preprooxificina, que está formado por un péptido señal, por la oxitocina y por la neurofisina 1. ¿Correcto? Muy bien. Estos van a pasar, esta presofisina y la preprooxificina pasan al aparato de Golgi. Pasan al aparato de Golgi. En el cual se van a desligar el péptido señal. Se desliga el péptido señal quedando la preprosofisina y acá la prooxificina. Entenderás pues que la preprosofisina está formado por la ADH, la neurofisina 2 y la glucoproteína. Acá lo que queda es la oxitocina y la neurofisina 1. ¿Ok? Muy bien. Y luego este rectángulo rojito, por si acaso, representa el axón, ¿ya? El axón. Muy bien. Luego van a viajar por los axones para llegar a la neurohipófisis y en esa migración axonal, ¿ok? Porque está metido una vesícula, está metido dentro de una vesícula, migran con esas vesículas, migran y dentro de esa vesícula se desligan aún más. Por ejemplo, acá se separa la ADH, se separa de la neurofisina 2 y de la glicoproteína, se separaron. Acá también, en esa migración dentro de la vesícula se separa la oxitocina de la neurofisina 1, se separan, ¿ok? Y llegan a nivel de la neurohipófisis o hipófisis posterior.
llegan a nivel de la neurohipófisis. Y a ese nivel, doctores, es pues que van a liberarse, se van a liberar. Va a liberar ADH y libera oxitocina. La pregunta, ¿con qué estímulo? Un estímulo nervioso. Tiene que haber un potencial de acción que hace que aumente el calcio intracelular y eso hace que bote la vesícula, liberándola por exocitosis, la ADH y la oxitocina. Tiene que haber un potencial de acción, aumenta el calcio intracelular y eso libera ADH y libera oxitocina. ¿Correcto? Nuevamente te lo repito, por un potencial de acción que aumenta el calcio intracelular y por exocitosis libera la ADH solita y la oxitocina solita. Ahora, ¿qué función van a cumplir esta? Ok, la ADH va a llegar al riñón y a los vasos sanguíneos. ¿Ok? Muy bien. A nivel renal, doctores, tenemos receptores V2. Su receptor acá es un receptor V2. En cambio, a nivel de las células, a nivel de los vasos sanguíneos, sus receptores son V1. Ya. Doctor, pero riñón, ¿pero en qué parte? En las células principales renales. Lo que hacen en las células principales. ¿Y qué es lo que hace, doctor? Aumenta la permeabilidad al agua. ¿Y cómo aumenta la permeabilidad del agua, doctor? Haciendo que reabsorba agua, ya, pero ¿mediante qué mecanismo? Por mecanismo de acuaporinas. ¿Qué acuaporina? El AQP2. AQP2 principalmente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces llega a nivel de riñón, a nivel de células principales, ¿no? Su receptor es V2, ¿ok? Aumenta la permeabilidad del agua, haciendo que se reabsorba el agua por mecanismo de acuaporina, AQP2. ¿Ok? Muy bien, eso es a nivel del riñón. Ahora, doctor, ¿y los vasos sanguíneos? Ya. A nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de las células de músculo liso, ahí tenemos, doctores, receptores V1. Al llegar ahí, el ADH lo que genera es una contracción de esta célula del músculo liso, generando vasoconstricción. Lo que hace, doctores, es aumentar la resistencia vascular periférica o sistémica. Aumenta el tono vascular o regula el tono vascular. ¿Ok? Muy bien. Listo. También, por si acaso, datito, hay un receptor V3 también. ¿Sabe dónde está ese receptor V3? Está a nivel de la adenohipófisis, haciendo, doctores, estimulando la producción de ACTH. ¿Por qué estimula la producción de ACTH? Porque lo vuelve más sensible al estímulo de la CRH. Ya, ese es el receptor V3 a nivel de la adenohipófisis. ¿Ya? Muy bien. Acá te dejo en todos los factores que estimulan la producción ahora de ADH. El aumento de la osmolaridad, ¿no? Si está más concentrada la sangre, va a aumentar el ADH para que lo diluya. Disminución del volumen extracelular, lo mismo. Angiotensina 2, el dolor, la náusea, la hipoglicemia, la nicotina, opiáceos, los antineoplásicos, etcétera, son los que estimulan. ¿Y quiénes inhiben? Disminución de la osmolaridad, el etanol, agonistas alfa-adrenérgicos y el péptido natriurético atrial. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, ¿no? Acá la oxitocina tiene un receptor que está unido a la proteína GS. Y esta estimula al fosfolipasa C, ¿no? Para que se medie por segundo mensajero por inositol trifosfato calcio. ¿Ok? Muy bien, doctor, ¿y esto qué hace a nivel de la mama? ¿Dónde? ¿En qué células? Como te dije, a nivel de la mama, a nivel de las células mioepiteliales. ¿Dónde? De los conductos y acinos mamarios. ¿Qué hace con esta? La contracción. ¿Para qué? Para la eyección de la leche. También, ese es en la mama, pero también en el útero, doctores, hay receptores de oxitocina. También genera la contracción de las células miometriales, ¿ok? ¿Para qué? Para el parto, ¿no? Lo fisiológico, ¿ya? También pues, se ha demostrado para el aborto, etc. Por eso el atosibán es bueno, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, esa sería la función de la oxitocina, ¿ya? ¿Cómo se regula? Factores estimulantes, la succión de la mama, el principal estímulo para la producción de prolactina y oxitocina. Succión de la mama, succión del pezón. La visión, sonido y olor del niño. Sí, cuando la mamá, doctores, ¿no? Por eso le llaman la hormona del amor. Porque la mamá mira a su bebé, lo mira, siente su aroma y lo toca.
o escucha su sonido, su llanto, eso estimula la producción de oxitocina y le viene el amor ahí por su chibolo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Dilatación del cuello uterino también y el orgasmo también. ¿Ok? Factores inhibidores, opioides, tipo endorfinas. ¿Ya? Muy bien, doctores. Entonces, cuando estamos terminando la parte de la relación hipotálamo-hipófisis. Como te dije, la FSH-LH, TSH, ACTH, eso lo vamos a ver, doctores, en su propio eje. ¿Correcto? Muy bien, doctores. Hasta aquí entonces la clase de fisioendocrino. Siempre es un gusto. Espero que les haya gustado. Chao. Cuídense.